Hello everyone. Hola a todos. I'm just giving few minutes so the system shows me who is connecting with me today. Le voy a dar al sistema unos minutitos para que me muestre quiénes se están conectando conmigo en el día de hoy. Okay. Giving a few seconds. Okay, so I just want to say hi to everyone who is connecting with me today. Les quiero enviar saludos y decirle hola a todas las personas que se están conectando conmigo en el día de hoy. Okay, for today we are going to have something different. So I am going to share my screen. Feel free to put in the comments that you are able to see me and see everything good. Okay. So, voy a hacer algo nuevo en el día de hoy. Voy a estar compartiendo mi pantalla en el día de hoy, así que siéntase libre en comentar eh, debajo de este video si pueden verlo, ¿ok? Y si puede escuchar todo bien. So, let me do it here. Déjenme hacerlo aquí rapidito. Give me a few seconds so the system take. Okay, perfect. So we are able to see that. So I am so excited. I feel it had been a while since my last live video. So siento que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hice el video en vivo. How are you doing? ¿Cómo están? Post in the comment below. How are you doing? So, ¿cómo están? Posten en el comentario de abajo cómo han estado durante estos tiempos. I am so excited because today we are going to talk about some important questions. We are going to talk about some important questions we can ask our doctors after having a stroke. So, estoy muy emocionada porque en el día de hoy vamos a estar hablando de algunas preguntas que podemos hacerle a nuestros médicos luego de haber tenido un derrame cerebral. Well, for those people who are connecting today, my name is Karina. I am the founder of Living Without Limits with Karina Seda. I help stroke survivors to pursue independence so they can live a life without limits. So, para las personas que se están conectando en el día de hoy, mi nombre es Karina, soy la fundadora de Viviendo Sin Límites con Karina Seda y ayudo a sobrevivientes de derrame cerebral a buscar la independencia para que puedan vivir una vida sin límites. And I am curious, how many of you have, let me see here, how many of you have heard the phrase, you are going to stay like that, or you are not going to walk again? Well, I heard that so many times, but the good thing or the best thing about living without limits with Karina Seda is that it is something new, unique, and authentic. And even better than having that support from someone who already passed through that, from someone who can help you reach your goal. Bueno, estoy curiosa en el día de hoy, algunas de las, si han escuchado, algunas de las personas que están aquí conectadas conmigo en el día de hoy, si han escuchado las frases como te vas a quedar así o no vas a volver a caminar. Bueno, yo la escuché muchas veces, pero lo bueno de Viviendo Sin Límites con Karina Seda es que es algo nuevo, único y auténtico. Well, after sharing that, I am so excited to share today with you some important questions we can ask
our doctors after having a stroke? Bueno, luego de haber dicho esto, quiero compartir en el día de hoy algunas de las preguntas importantes que podemos hacerle a nuestros doctores luego de haber tenido un derrame cerebral. Entonces, aquí, déjame ver si lo compartí antes, creo que esto se movió, pero aquí estamos nuevamente. Básicamente, the questions can be based on or related to medications, restrictions, or other conditions. For example, we can ask our doctors, is there any medications should I take for my condition or my recovery? So, algunas de estas preguntas que podemos hacerle a nuestros doctores son relacionadas a medicamentos, restricciones y otras condiciones. Por ejemplo, podemos preguntar a nuestro doctor si hay algún medicamento o alguna medicina que debemos tomar para nuestra condición o recuperación. Another question we can ask our doctor is related to restrictions. For example, we can ask our doctor, is there any, let me see here, I apologize, is this the first time? And let me see if, I believe that it is small, but I believe that everybody can see it, right? So let me see here. I apologize, the first time I am using this, but we are here learning and doing great things for you guys, so I can share information with you in this sharing with Karina. Okay, so I was letting know that another important questions we can ask our doctors is about restrictions. Is there any restrictions I need to be aware of? For example, are there any restrictions on drinking water? Or are there any restrictions on participating or doing any physical activity? Those are very good questions. Una de las preguntas que podemos hacerle a nuestros doctores es relacionadas a las restricciones. Podemos preguntarles si hay alguna restricción que debemos tomar en consideración, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Ya sea alguna restricción en beber agua, o ya sea una restricción en participar o hacer alguna actividad física. Another question we can ask our doctor is related to other conditions. Is there any other condition I need to be aware of? Like diabetes, high blood pressure, or any other condition related to our condition or after the stroke, right? So, la otra pregunta que podemos hacerle a nuestros doctores es en referencia o referente a otras condiciones, ya sea diabetes, alta presión o alguna otra condición que debemos aprender y estar conscientes de ella para así estar más informados, ¿verdad? So, these are the few questions, few of the many, because there are so many questions we have for our doctor, right? But it is very important to have that communication with our doctor. So, estas fueron algunas de las preguntas que podemos hacerle a nuestros doctores, preguntas importantes para mantener, ¿verdad? Porque son tantas las preguntas que podemos hacerle a nuestros doctores y es muy importante tener esa comunicación con nuestros doctores. Entonces, feel free to comment below any questions you have. Let me see here just to see if I am able to see any questions. Okay, perfect. If you have any questions, feel free to comment below so we can answer them. And also maybe there are questions that can help others, so we can help each other. Okay, so quiero dejarles saber que si tienen alguna pregunta, siéntanse libres en postearlas en los comentarios para
poder, la verdad, contestar, al igual que a lo mejor es una pregunta que pueda ayudar a otra persona, nos podemos ayudar mutuamente. Voy a dejar esos. Sé que algunas veces el sistema se tarda un poquito en mostrarme, ¿verdad?, las preguntas, pero también quiero dejarles saber que si ve este video ya grabado, también siéntase libre en poner la pregunta, que se la contestaré lo más pronto posible. Así que no siéntase libre en también hacerla luego de si está viendo este video grabado. So if you are watching this video like recorded after the video um, end live, feel free to comment below any question you have. I am more than happy to answer them as soon as possible. Okay, so I am just looking here. Perfect. Okay, I am glad that you all were able to see my. Let me see. Yes, that is a good question. I have the question that if we can ask about which type of exercise they recommend for us. There, and that is a good question to ask them too, right? Um, So, estaba compartiendo una de las preguntas que alguien hizo en los comentarios, que es si también nosotros podemos hacerle preguntas acerca de qué ejercicios recomienda. So, podemos, ¿verdad?, hacerle esas preguntas y también que tenemos el primer recurso que nosotros tenemos cuando ya tuvimos el derrame cerebral es ya rápidamente nos ofrecen los servicios de terapia ocupacional, terapia física y terapia del habla y muchas veces terapia psicológica en algunos casos. So, también esos son otros primeros recursos que podemos hacerle también ese tipo de preguntas. So I was sharing the information that the first resource we have after having a stroke, they offer us the physical therapy, occupational therapy, speech therapy, or psychological therapy, some cases. So that is also a good question to ask the therapist. Okay, so that was a good question. I am just looking here, reading, and to see if there is any other question. Estoy viendo aquí que no me pierda de ninguna otra pregunta. Okay, so I also want to take advantage to let know that I took the topic about these first resources we have. That and I talk about living without limit with Karina Seda. That it is a good point to talk that living without limit with Karina Seda work together in conjunction with physical therapy, occupational therapy, or speech therapy. So everything is like together, okay? It's like a support and to the first resources we have. Básicamente es como un soporte, refuerzos, si lo estoy traduciendo correctamente, para nosotros, ¿verdad?, poder tener ese improvement, esa mejoría en nuestra recuperación. Okay, so that was a good question and to talk about today. I know that I am here. I try to do this video live just for 15 minutes. I know that today is Saturday and we all are busy, but it was a great Saturday to try something new. I am more than happy to see feedback here below in the comments, so feel free and to comment. Okay, and questions or any information here. Okay, let me see. I don't want to lose any questions. Let me read here very quick. Correcto. It's very good. So I'm going to say in Spanish first, and then I can translate this and comment below that is very true, and I believe that it is good to everybody.
So, básicamente nos dejan saber que es muy cierto que los médicos son a veces muy reales en su diagnóstico, pero la realidad es que ellos no dictan el avance que tendremos. Y hay que estar positivos y es muy cierto. Una de las cosas que también hablo, ¿verdad? Con las personas durante eh, las secciones en Viviendo Sin Límites con Karina Seda. So a very interesting and a good comment here I have and in this video today is like it is very true that doctors or medicine, right? Doctors have in some cases a real treatment or diagnosis for our condition, but it is very true that they don't dictate the advance or the progress we can have. So a very essential thing we can have is that we need to be positive in our progress, in our recovery. And that is one of the things we talk about in our sessions in Living Without Limits with Karina Seda. So that is a great thing to bring on and today's live video. So I am happy that we were able to cover some interesting and important questions today. An interesting topic here we share today. And well, if there is no any other questions so far, this is everything for today. Thank you for for everybody who were able to connect with me today. So, quería darle las gracias a todas las personas que pudieron conectarse conmigo en el día de hoy. Fue algo muy interesante. Tratamos algo nuevo en el día de hoy. Les dejo saber, ¿verdad? Que ya desde el mes de agosto, el próximo sábado no estaré en vivo, sino que el próximo arriba, ¿verdad? Es que volveré a estar en vivo. So I just want to let know again in this video that since August we changed our chatting with Karina video live to be every other Saturday. So next Saturday I am not going live, but next Saturday I will. Okay? So I just want to let know that information. So that is everything for today. Bye. Nos vemos.